Historia primer grado. Bloque 2. 11. Primera Guerra Mundial. Las armas químicas en la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, que posteriormente fue conocida como la Primera Guerra Mundial, enfrentó a las naciones con intereses imperialistas. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otros, deseaban dominar los recursos económicos de las colonias en Asia y África y someter a otros países. Una de las consecuencias de este enfrentamiento militar a gran escala fue que la industria de estos países se puso al servicio de la guerra y crearon armas que eran más rápidas y mortíferas, como ametralladoras, granadas, tanques, aviones, buques y submarinos e incluso armas químicas. Las armas químicas generaron mucho temor entre las tropas, pues se trataba de un arma misteriosa que causaba efectos distintos a los de las armas convencionales, y para protegerse de esos gases mortíferos se inventó la máscara antigás. Francia fue uno de los países que utilizó sustancias químicas durante la Primera Guerra Mundial. El agente químico fue lanzado primero con granadas de mano y después con granadas de fusil. No obstante, el volumen del agente tóxico era tan pequeño que su efecto era prácticamente nulo, sobre todo al emplearse al aire libre. En enero de 1915, durante la batalla de Bolimov, Polonia, los alemanes lanzaron contra las tropas rusas miles de proyectiles que contenían bromuro de sililo, un gas lacrimógeno, pero las bajas temperaturas impidieron que el gas se vaporizara y el ataque fracasó. Fue hasta 1915, durante la Segunda Batalla de Ypres, en Bélgica, que las armas químicas dieron el resultado esperado. Debido a que el gas es volátil, para evitar dañar a sus propias tropas, los alemanes esperaron a que el viento soplara hacia su enemigo y lanzaron 170 toneladas de gas cloro contra esas trincheras. De este modo, consiguieron formar una gran nube amarilla de cloro que afectaba a la respiración de los soldados, y después de largos minutos de agonía, morían ahogándose en sus propios fluidos corporales. Al mirar esa nueva forma de ataque, los soldados huyeron despavoridos. Este uso de gases químicos tóxicos por Alemania causó gran consternación, pues no solo producía daños físicos, sino también psicológicos. Por eso, fue necesaria la protección a gran escala contra los gases. En 1916, comenzó la producción de la primera máscara antigás, que consistía en un trozo de gamuza empapados en amoníaco y otros agentes químicos que neutralizaban el ácido de los gases. La tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas con filtros de carbón para neutralizar el veneno. El desarrollo de las armas químicas continuó durante la Tercera Batalla de Ypres. Los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con el agente químico que fue bautizado como hiperita. Este agente químico también fue conocido como gas mostaza por el olor de sus vapores. Pero la hiperita no es un gas, sino un líquido que en contacto con la piel no produce heridas inmediatas, aunque después de varias horas aparecen lesiones, por lo que los combatientes en un primer momento no se daban cuenta que habían estado expuestos a una sustancia tóxica. Las máscaras con filtros de carbón no eran efectivas contra la hiperita, por lo que los soldados debieron protegerse con prendas impermeables. Al término de la Primera Guerra Mundial, varias naciones desarrollaron industrias de armamento, incluidas armas químicas. Por ese motivo, la Sociedad de Naciones organizó la Conferencia para la Supervisión del Comercio Internacional de Armas y Munición en Ginebra en 1925. Allí se firmó el Protocolo de Ginebra, que prohíbe el uso de armas biológicas y químicas. No obstante, estas armas continúan desarrollándose a pesar de que se han establecido nuevos protocolos. Recientemente, el grupo terrorista Estado Islámico utilizó hiperita en un intento por controlar territorios de Irak y Siria. ¿De qué manera la humanidad podría aprender de su historia para evitar el uso de estas armas?
Historia primer grado. Bloque 2. 7. Segunda revolución industrial. Cambio y permanencia en la historia. En la historia, el tiempo se relaciona con los acontecimientos de la humanidad. Los historiadores utilizan la cronología para distinguir el antes y el después de estos acontecimientos. En orden cronológico, podemos decir cómo hemos cambiado por las cosas que nos han sucedido. Cuando perdimos nuestro primer diente, cuando obtuvimos el certificado de primaria o cuando nos cambiamos de casa. Pero no todo cambia. También hay cosas que permanecen, que se mantienen constantes y que siguen formando parte de la historia. Por ejemplo, nuestra lengua materna, creencias o valores y algunas formas de vida. Con estas dos nociones, cambio y permanencia, podemos contar nuestra historia y la de la humanidad. Antes de la revolución industrial, se utilizaban carruajes tirados por caballos sobre caminos de tierra. Durante la revolución industrial, la aparición de la locomotora y el desarrollo del ferrocarril revolucionaron el transporte. Con la aparición del automóvil, se hizo necesario modernizar los caminos, transformando el paisaje. Una consecuencia de la industrialización fue que las ciudades se convirtieron en el centro de la actividad económica. Los trabajadores migraron del campo hacia ellas. Hoy en día, en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, se encuentra la mayor actividad económica y diariamente muchas personas deben trasladarse de las zonas vecinas hacia sus centros de trabajo. La migración internacional a gran escala fue otro cambio histórico que comenzó con la industrialización. Miles de europeos viajaron a América, en particular a Estados Unidos, a través de contratistas, a quienes les pagaban por un viaje en las bodegas de los barcos, en las que habitualmente se almacenaba al ganado. Así estos contratistas obtenían sus ganancias con el transporte de migrantes que se empleaban en las obras del ferrocarril o en el trabajo de las minas. En la actualidad, ¿qué sucede con la migración? Seguramente en tu comunidad hay historias de personas que han migrado en búsqueda de mejores oportunidades económicas a Estados Unidos y han debido hacerlo en transportes que no están acondicionados para ellas, como camiones y trenes de carga. Las personas continúan buscando mejorar sus condiciones de vida, pero también migran por razones políticas, religiosas o por desastres naturales, entre otras. La industrialización del siglo XIX fue un proceso que transformó las relaciones económicas, a la sociedad y la vida cotidiana de las personas. La historia humana es cambio y permanencia en el tiempo, es decir, los procesos históricos pueden implicar transformaciones, pero hay muchos elementos del pasado que se mantienen constantes y que podemos identificar en el presente. De esta manera, las nociones de cambio y permanencia nos ayudan a comprender nuestra historia.